Seguro les ha pasado que por más horas que le dediquen al estudio, la información como que nomás no se queda, ¿no? Bueno, pues la clave podría no ser estudiar más duro, sino más inteligentemente. En este análisis vamos a clavarnos en cómo usar principios de la psicología cognitiva para de verdad transformar esas sesiones de estudio y que todo se nos quede grabado. Uf, esta es la historia de la vida universitaria para muchos, ¿verdad? Uno le invierte horas, sacrifica horas de sueño y al final los resultados no se ven. Pero, buenas noticias. Generalmente no es un problema de capacidad, sino de estrategia. Hoy vamos a desglosar una especie de manual de usuario del cerebro para aprender mejor. Entonces, ¿de qué va todo esto? Vamos a cubrir 4 principios clave. Primero, cómo funciona el ancho de banda del cerebro. Segundo, cómo construir recuerdos que de verdad duren. Tercero, cómo convertirnos en nuestros propios coaches de aprendizaje. Y cuarto, el increíble poder de espaciar el estudio. Al final, cerraremos con un plan de acción para que empiecen a aplicar todo esto desde ya. Venga, arranquemos con el primer principio. Hay que imaginar que el cerebro tiene como un taller o un ancho de banda con un límite para procesar información nueva. A este concepto se le llama carga cognitiva, y entenderlo es el primer paso para no saturar el sistema. A ver, para que quede súper claro, la carga cognitiva es básicamente cuántos recursos mentales estamos usando en un momento específico. Nuestra memoria de trabajo, que es donde pensamos activamente, es limitada. Si la sobrecargamos, es como si se trabara la computadora y el aprendizaje simplemente se detiene. Ojo aquí, porque esto es clave. Resulta que no toda la carga cognitiva es igual. La intrínseca es la dificultad del tema en sí. Si estudias física cuántica, va a ser difícil y punto, no hay de otra. La extraña, por otro lado, viene de distracciones. El celular, la tele, un material mal explicado. Esta es el enemigo. Y finalmente, la pertinente es el esfuerzo bueno, el que usamos para entender y conectar ideas. La meta es simple, minimizar la extraña para tener más espacio para la pertinente. Y bueno, ¿quieren saber cuál es el ladrón número 1 de nuestra atención y energía mental? Pues sí, el famosísimo mito de la multitarea. Esa idea de que se puede estudiar para un examen de cálculo mientras se cheque el Instagram y se ve una serie de fondo es científicamente una fantasía. Y chequen este dato porque es brutal. Intentar hacer varias cosas a la vez puede hacer que tardemos hasta un 400% más en terminar. Lo que pasa es que el cerebro no hace varias cosas a la vez. En realidad está brincando de una a otra súper rápido y en cada salto pierde tiempo y enfoque. Es súper ineficiente. A ver, en resumen, la cosa está así. Para tareas que necesitan concentración, como las de la universidad, la monotarea es el único camino. Nos permite enfocarnos de verdad y procesar la información a fondo. La multitarea solo sirve para cosas automáticas, como caminar y escuchar música, no para entender termodinámica. Muy bien, ya que controlamos las distracciones, vamos al segundo punto. ¿Cómo le hacemos para que la información no solo entre, sino que se quede para siempre? La clave está en algo llamado codificación profunda, que es el proceso de pasar la información de la memoria a corto plazo a la de largo plazo. La primera gran técnica se llama elaboración. Y no es nada complicado. Piensen en esto no como memorizar datos sueltos, sino como si estuvieran tejiendo una telaraña de conocimiento. Se trata de conectar lo nuevo con lo que ya sabemos y así creamos un recuerdo mucho más fuerte. Ok, ¿y esto cómo se ve en la vida real? Es súper sencillo. En lugar de solo leer, se puede explicar un concepto con palabras propias, o inventar ejemplos que tengan que ver con la vida de uno, o un clásico, tratar de explicarle el tema a alguien más. Cada una de estas acciones obliga al cerebro a trabajar el material a un nivel mucho más profundo. La siguiente técnica es la organización. Es que a nuestro cerebro le fascina el orden, de verdad. Cuando agrupamos ideas en categorías o hacemos esquemas o mapas mentales, estamos estructurando la información. Y un librero bien ordenado es mucho más fácil de usar que un montón de libros en el suelo, ¿no? Pues igualito con la memoria. Y por último, dentro de este principio tenemos la codificación doble. La idea es súper poderosa y simple a la vez. Retenemos mejor la información cuando la guardamos por dos caminos, el verbal y el visual. O sea, si leemos algo y además vemos un dibujo o un diagrama que lo explique, creamos un recuerdo muchísimo más sólido. Dos anclas siempre son mejores que una. Perfecto, vamos al tercer principio. Porque de nada sirve tener un montón de herramientas si no sabemos cómo y cuándo usarlas, ¿cierto? Aquí es donde entra la metacognición, que es básicamente el arte de convertirnos en los directores de nuestra propia orquesta de aprendizaje.
A ver, metacognición suena como una palabra súper rimbombante, pero en el fondo es algo muy simple. Es pensar sobre cómo pensamos. Es darnos cuenta de qué estrategias nos funcionan mejor, reconocer cuando de plano no estamos entendiendo algo y ser capaces de cambiar el plan. Es una habilidad que de verdad distingue a los que aprenden bien. Y este proceso lo podemos dividir en 3 pasos bien prácticos. Primero, la planeación. Antes de abrir el libro, decidimos qué queremos lograr y cómo pensamos hacerlo. Segundo, el monitoreo. Mientras estudiamos, hacemos pausas para preguntarnos, a ver, ¿de verdad estoy entendiendo esto o solo estoy leyendo por leer? Y tercero, la evaluación. Al terminar, reflexionamos qué funcionó, qué no, y cómo lo podemos hacer mejor la próxima vez. Y bueno, llegamos al cuarto y último principio, y este le va a pegar directo a un hábito que casi todos hemos tenido alguna vez: dejar todo para el final. Vamos a hablar de la práctica distribuida contra la práctica masiva, o como le decimos todos, el famoso cramming, o matarse estudiando la noche anterior. La ciencia aquí no deja lugar a dudas, ¿eh? Estudiar 8 horas seguidas un día antes del examen satura el cerebro, cansa y, lo peor de todo, hace que se nos olvide la información rapidísimo. En cambio, la práctica distribuida, estudiar por ejemplo 2 horas al día durante 4 días, le da tiempo al cerebro de procesar y consolidar lo aprendido. El resultado es una memoria muchísimo más fuerte y duradera. Y miren, este gráfico no podría ser más claro. El resultado de estudiar espaciado es muchísimo mejor a largo plazo. El cramming quizás salva el examen de mañana, pero en una semana, ¡puf!, es como si no hubiéramos estudiado casi nada. La información simplemente se desvanece. Ok, ya vimos un montón de ciencia y estrategias. Pero ahora viene lo bueno. ¿Cómo llevamos todo esto a la práctica? Vamos a resumirlo en un plan de acción súper concreto para empezar a estudiar de forma más inteligente, pero ya. Aquí lo tienen, las 4 reglas de oro. Primero, una cosa a la vez. Adiós distracciones. Segundo, no solo lean, conecten la información, hagan la suya. Tercero, piensen en cómo están aprendiendo, sean conscientes de su proceso. Y cuarto, distribuyan el estudio. Un poco cada día es 1000 veces mejor que mucho en un solo día. Son 4 reglas sencillas, pero de verdad son increíblemente poderosas. Y para cerrar, les dejo una pregunta para la reflexión. De todo lo que vimos, desde evitar la multitarea hasta espaciar el estudio, ¿cuál es esa primera estrategia que van a poner en práctica? No se trata de cambiar todo de golpe. Elegir una sola cosa y empezar con ella puede ser el inicio de un cambio radical en la forma de aprender.